He estado una semana de viaje y cada vez que me voy de viaje me suelen suceder dos cosas. La primera es que desconecto de absolutamente todo muchísimo, entre otras cosas porque al desconectar el teléfono pues no estoy tan pendiente de notificaciones, de llamadas o de estímulos digitales como las redes sociales y por tanto estoy mucho más conectada conmigo y mi única tarea es la de disfrutar del propio viaje. Y esto, por otro lado, me lleva a estar mucho más presente y a disfrutar mucho más de actividades como la contemplación. Ya hemos hablado aquí en el canal en otros vídeos de la importancia de incorporar la contemplación como un hábito de bienestar. Y yo por lo menos cuando me voy de viaje disfruto muchísimo de esa contemplación, no solo del entorno físico del lugar en el que estoy, sino también de las personas. Me gusta mucho observar qué les mueve, cómo se relacionan y también meterme de lleno en la cultura de las ciudades a las que voy, sobre todo si son muy diferentes a la mía. Y esto hace que cuando me voy de viaje pues tengo mucho más espacio para reflexionar sobre aspectos importantes para mí o sobre aspectos de la vida, que es justamente lo que ha motivado este vídeo. Hoy, como ya habrás visto en el título, quiero hablarte de la riqueza y quiero también hablarte de la felicidad. En particular, quiero que te lleves dos preguntas. Una, ¿en qué eres rico? Y otra, ¿qué es lo que te hace feliz? ¿Cómo sabes en un momento dado que eres feliz? Y sobre todo, ¿cómo se relacionan estos dos conceptos? Así que te doy las gracias por darle al play y acompañarme un día más. Deseo de todo corazón que este vídeo te resulte interesante, por lo menos que te lleves estas reflexiones, que puedas incorporar a tu día y que te ayuden a valorar desde dónde estás viviendo y qué es importante para ti en estos momentos. Y por supuesto, si te apetece compartirnos tus reflexiones, pues siéntete libre de hacerlo en el espacio de comentarios. Dándote las gracias nuevamente por estar al otro lado y recordándote que todas las semanas tenemos una cita aquí en el canal con más ideas, reflexiones y tips prácticos para tu bienestar personal y profesional. Comencemos entonces con esta pequeña reflexión que te traigo en este vídeo. Como te decía, una de las preguntas que he tenido muy presente en este último viaje es la de ¿en qué eres rico? Cuando pensamos en riqueza, quizás automáticamente lo primero que viene a nuestra mente es el dinero o las posesiones materiales. Tenemos esa asociación de riqueza con el tener o con lo físico muy marcada. Pero creo que cuando somos capaces de mirar un poquito más allá, ampliar foco y entender la riqueza de una forma mucho más general y ver la riqueza en cualquier aspecto, pues podemos conectar muchísimo más con esa sensación de plenitud en nuestra vida. Me he dado cuenta que podemos ser ricos en muchísimos más aspectos. Ricos en tiempo, ricos en libertad, en independencia, en dinero, por supuesto, en amor, en relaciones, en amistades, en paz mental, en salud, etc. Es decir, cualquier aspecto de nuestra vida tiene su espacio cuando hablamos de riqueza. Y cuando nos permitimos hacernos esta pregunta y sobre todo contestarla desde esta mirada mucho más amplia, pues creo que podemos valorar muchísimo más no solo lo que tenemos, sino también cómo estamos viviendo, a qué le estamos dando importancia y qué es lo que nos llena realmente en la vida. Una de las cosas que me he dado cuenta esta semana es que cuando somos capaces de dar esa respuesta mucho más general, fijándonos en aspectos que van más allá del dinero o de las posesiones, pues somos capaces de relativizar muchísimo y en determinados momentos rebajar ese apego que tenemos a ciertas expectativas, ese apego que tenemos a ciertos condicionantes o incluso a veces a esa rigidez desde la que estamos viviendo. Hay ocasiones en las que nos cuesta muchísimo estar en el momento presente porque estamos pendientes de algo que ya pasó, que a pesar de saber que no podemos cambiarlo, pero claro, si nos afectó en ese momento, pues todavía a día de hoy nos mantiene enganchados o sentimos cierto malestar. Sin embargo, cuando decimos en qué soy rico en este momento y a lo mejor decimos pues soy rico en tiempo o soy rico en paz mental, pues todo ese malestar o ese nivel de condicionamiento se diluye y nos permite relativizar muchísimo más. Y lo mismo sucede con ese apego a las expectativas. Cuando nosotros somos capaces de valorar esa riqueza, esa abundancia en los pequeños detalles o en aspectos que quizás en un primer momento no habíamos pensado, pues esa rigidez o ese malestar que sentimos por no estar cumpliendo ciertos objetivos, por no estar avanzando al nivel que pensábamos, incluso a veces que entramos en ese autodiálogo negativo de invalidación personal,
pues se diluye también y minimiza muchísimo ese impacto negativo. Y esto segundo me parece sumamente importante porque está muy relacionado, por lo menos yo lo veo así, con la felicidad, con ese concepto, esa sensación que tenemos de felicidad. La felicidad es una de las cosas que ha movido mucho al ser humano a lo largo de la historia. En un vídeo anterior, este de aquí, hablábamos de si existe la fórmula de la felicidad. Recuerda que todos los vídeos relacionados con el contenido de hoy los tienes enlazados en la descripción por si quieres ir a verlos después. Yo te compartía en ese vídeo que para mí ese nivel de felicidad, ese nivel de bienestar tiene mucho que ver con nuestro apego a las expectativas y nuestra capacidad para estar conectados con el momento presente. Es decir, la capacidad para estar conectado al momento presente menos el apego a esa expectativa te da ese nivel de bienestar o felicidad que en estos momentos estás sintiendo. Por eso te decía que para mí riqueza y felicidad desde esta mirada mucho más amplia están relacionados. La segunda pregunta que quiero dejarte en este vídeo y que ya te adelantaba antes es ¿qué te hace feliz? ¿Cómo sabes en un momento dado que estás siendo feliz? Para mí estas dos ideas, riqueza y felicidad, son una pareja perfecta, son una herramienta que además me ayudan muchísimo a darme cuenta de a qué le estoy dando importancia y, como te decía antes, a tomar distancia y relativizar muchísimo, sobre todo esas sensaciones mucho más negativas y más condicionantes. Esa pregunta de ¿en qué soy rica? ¿En qué me siento rica? Actúa un poco como regulador, como ese instrumento de equilibrio entre la expectativa y mi conexión con el momento presente. Y he descubierto esta semana que simplemente con hacérmela un par de veces al día o incluso usarla como esa herramienta de principio, la escritura terapéutica al comienzo del día, al final del día, me da muchísima calma, me da muchísima tranquilidad y sobre todo me hace darme cuenta que soy mucho más rica de lo que en ocasiones pienso y soy mucho más rica en aspectos que quizás a veces pienso que son insuficientes, pero cuando les presto atención y realmente me permito valorarlo desde esa objetividad, esa honestidad y esa sinceridad, digo, es que están mucho más presentes, soy mucho más plena, en ese aspecto de lo que pensaba y de esta manera pues ese sufrimiento o ese malestar que pueda sentir va disminuyendo. Así que he querido traer este pequeño vídeo de reflexión para dejarte también a ti estas dos preguntas. Esta pregunta de ¿en qué eres rico? ¿En qué te sientes rico? Y por otro lado, ¿eres feliz? ¿Cómo sabes en un momento dado que estás siendo feliz o no? Desde mi punto de vista, el tener estas dos preguntas presentes y sobre todo incorporarla como esa herramienta, ese mantra práctico en nuestro día a día, nos va a ayudar muchísimo a relativizar, como te decía antes, por otro lado, a desarrollar ese papel del observador y, por supuesto, lo más importante, darle la atención, la energía que merece lo que es realmente importante. Porque hay ocasiones en las que perdemos muchísimo tiempo, muchísima energía y muchísimo esfuerzo en cosas que no nos suman, que nos restan, pero quizás tenemos interiorizado que tenemos que darle atención porque gracias a ello podemos sentirnos mucho más plenos o mucho más ricos. Y a lo mejor no es del todo así. Por lo menos eso es lo que yo me he dado cuenta en este viaje, que hay ocasiones en las que le doy muchísima importancia a algo, por ejemplo, el dinero. Es verdad que me gustaría en un momento dado tener mucho más dinero para hacer cosas o para acceder a ciertas cosas, pero cuando soy capaz de tomar distancia digo, pero es que soy muy rica, pues a lo mejor también en el tema del dinero, pero también soy muy rica en otros aspectos que pesan mucho más y que de alguna manera complementan esa sensación de plenitud o esa sensación de carencia que puedo tener en otros aspectos. Así que bueno, esta es la pequeña reflexión que quería traerte en este vídeo. Estas dos preguntas que tienen que ver con la riqueza y la felicidad y que siento que son muy importantes responder desde esa honestidad con nosotros mismos, tenerlas muy presentes porque nos van a ayudar a ir encontrando ese equilibrio en el día a día, a ir tomando decisiones mucho más conscientes, mucho más coherentes con lo que queremos, con lo que es importante para nosotros, con nuestra filosofía de vida, con nuestro sistema de valores.
A veces ese piloto automático que ponemos desde que nos levantamos y vamos empatando una tarea con otra hace que nos olvidemos de que somos mucho más ricos de lo que pensábamos y que gracias a esa conexión, gracias a esa riqueza que podemos sentir, pues podemos trabajar y podemos acceder a muchísimas más cosas que a veces nos atascan, como puede ser pues esa sensación de felicidad, esa sensación de valía personal o esa sensación de soy capaz o no soy capaz de afrontar esto. Deseo de todo corazón que estas dos preguntas, o por lo menos esas respuestas que encuentres, te ayuden a darte cuenta de que hay aspectos en tu vida en los que eres muy abundante, en los que eres muy rico y que gracias a esa plenitud puedes acceder a muchísimas más cosas y puedes sentirte mucho mejor. Déjame en comentarios qué piensas tú sobre la riqueza y la felicidad, si crees que son dos aspectos que se relacionan o que poco tienen que ver. Me encantará leerte y yo, como siempre, te doy las gracias por acompañarme un día más, por estar a otro lado e interactuar con mis vídeos y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo.